Buenos días para todos en esta mañana. Dios les bendiga y bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Voy a invitarlos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 3, a partir del versículo 1, dice de la siguiente manera: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Vamos a dejar hasta allí. En estos versículos que leímos nos muestran la realidad del ser humano desde el momento en que toma la decisión de apartarse de Dios. Y hay tantos puntos importantes para resaltar aquí. Por ejemplo, un punto bien importante es entender que lo que Dios dice que no debemos hacer es una orden para nosotros, así debemos verlo, ¿no? Y es lo que muestra el versículo 3, dice: Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso es una orden, así debieron verlo en esta figura Adán y Eva. Otro punto importante aquí es ver cómo somos seducidos por el pecado y terminamos codiciando lo que se nos ha dicho que no debemos tocar. Y pensando que eso nos puede servir para algo, pensamos a veces que eso nos puede servir para algo, eso que Dios ya ha dicho que no debemos tocarlo. Y es lo que muestra el versículo 6, dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, lo vio bueno, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Igualmente vemos que cuando desobedecemos a Dios, en nuestra desubicación, terminamos arrastrando a otros a la tragedia. Esto es lo que muestra el texto en la figura, ¿no? La mujer, después de comer, también da a su marido. En la parte final del versículo 6 dice: Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, ya al final vemos la consecuencia, al final de finalizando este capítulo, o más bien a partir de el capítulo 14, vemos la consecuencia de todo esto. También podemos ver en estos versículos
la condición tan decadente, tanto moral y espiritual, a la que llega el ser humano después de pecar. Y es lo que muestra el versículo 7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muchas cosas podemos ver en estos textos muy importantes. El temor que produce el haber pecado, el haber desobedecido a Dios, y también algo que a veces no quisiéramos, pero es las consecuencias de pecar y de no querer asumir nuestra responsabilidad en los actos que hacemos. Eso es algo que podemos ver también en este texto, y muchas otras cosas importantes podemos analizar en el capítulo, pero quiero centrar la idea en el versículo 13 y voy a leer este versículo en la Biblia de Jerusalén. El versículo 13 en la Biblia de Jerusalén dice: dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. En esta versión no dice la serpiente me engañó, sino que dice la serpiente me sedujo. De hecho, hay otras versiones que lo traducen igual. Me llama la atención porque eso es lo que el pecado hace, ¿no? El pecado nos seduce. Y quiero invitarlos, mis hermanos y amigos, para que podamos abrir bien nuestros ojos, pues al igual que en la figura de Adán y Eva, hoy el pecado se nos muestra de una manera agradable. En este tiempo, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Lo malo se vuelve algo codiciable para nosotros, al punto que lo codiciamos tanto el pecado, que terminamos siendo seducidos y no le damos valor a las razones que en Dios tenemos para permanecer firmes frente a la propuesta que Él nos ha hecho. Y debemos entender que somos nosotros los que permitimos que el pecado nos destruya, pues ya hemos sido advertidos de parte de Dios a través de su palabra y recibimos de parte de Él los recursos para no ser seducidos por el pecado. Es entonces nuestra decisión de convencernos que lo mejor es obedecer a Dios antes que ser arrastrados por el pecado. Pues al ser seducidos, tendremos que asumir las consecuencias de nuestra desubicación, y esto no debe verse como castigo de parte de Dios, pues es nuestra decisión y es lo que vemos allí en el texto, en los versículos a partir del 14, la consecuencia. Y vuelvo, insisto en esto, ¿no? Eso no debe verse como el castigo como un castigo de parte de Dios, sino como la consecuencia de nuestra decisión, de nuestra desubicación, de no haber aceptado el presupuesto, la propuesta de parte de Dios, sino de habernos dejado seducir por el pecado. Entender y aceptar la propuesta de parte de Dios nos llena de razones para escoger siempre la mejor decisión y nos da la fortaleza para mantenernos firmes frente a un mundo que siempre está tratando de seducirnos. Dios no quiere seducirnos. Él quiere que terminemos convencidos por sus razones. Y esto fue lo que entendió nuestro Señor Jesús, ¿no? Esto fue lo que Jesús entendió. Pues a Él también el mundo se le presentó como ese árbol bueno para comer, agradable a los ojos y bueno para alcanzar sabiduría. Si nosotros vemos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, Evangelio según Mateo capítulo 4, versículo 1 dice de la siguiente manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo:
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respuesta de Jesús en el versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El versículo 8 dice, otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Maravillosa entonces esa consistencia y esa convicción de nuestro Señor Jesús. En el versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Igual que en la figura de Génesis 3, aquí también hay una propuesta seductora, pero la diferencia la marca el convencimiento de las razones en Dios, pues vemos que estas son las herramientas utilizadas por nuestro Señor Jesús, pues todo lo que conceptualmente entendía, cuando la vida le hizo la demanda, Él lo puso en práctica, y esto fue lo que lo hizo victorioso. Hermanos y amigos, usted y yo, al igual que Adán y Eva en la figura de Génesis, y al igual que Jesús, estamos siendo bombardeados por la cultura, pero al igual que ellos, tenemos los recursos que Dios nos ha dado, ya que hemos sido advertidos y contamos con la iglesia, que es el territorio en el que Dios nos está salvando. La decisión entonces es de cada uno. O terminamos seducidos por la cultura y nos perdemos, o nos dejamos convencer por las razones de Dios para salvar nuestra vida, y no solo para salvar nuestra vida, sino para ser instrumentos de salvación para muchas personas. Como les decía ahora, cuando nos dejamos seducir por el mundo, también arrastramos a otros a que sean seducidos. En nuestra desubicación, terminamos desubicando a otros. Lo mismo pasa cuando nos ubicamos en Dios, cuando aceptamos su presupuesto. Él entonces nos da esos recursos para que nosotros podamos ver con claridad sus planes y sus propósitos. Entonces poder salvar nuestra vida, poder salir victoriosos frente a esta cultura, frente a este mundo que, como les decía anteriormente, está tratando de seducirnos. Y entonces, en consecuencia, nosotros, al salvar nuestra vida por decidirnos por lo de Dios, terminamos afectando también la vida de otros y salvando a otros que en el propósito de Dios Él quiere salvar, pero quiere contar con nosotros, quiere contar con nuestra vida, que nosotros nos decidamos y no nos dejemos seducir. Vamos entonces a orar y a decirle a nuestro Padre Celestial que hoy estamos dispuestos a dejarnos guiar por Él y que por favor nos ayude a convencernos de lo grande y maravilloso que Él nos ha dado. Hoy tenemos recursos, la decisión entonces es de cada uno de nosotros. Padre Celestial, muchas gracias porque hoy entendemos que siempre has querido salvarnos y somos nosotros los que en nuestra torpeza nos alejamos de ti.
Gracias, Padre Celestial, por la vida de nuestro Señor Jesús, que llenándose de razones en ti pudo vencer el pecado y no se dejó seducir, y hoy se convierte en ese recurso para que toda la humanidad pueda darse cuenta que sí es posible vivir conforme tu voluntad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga.